Saludos cordiales a todos nuestros oyentes. En el último capítulo de nuestro podcast, nos complace hablar y analizar el libro Los Desposeídos de Ursula Le Guin, primer capítulo de su ciclo de Ecumen, cuya historia transcurre en dos mundos radicalmente diferentes, que se han escrito sin función o una alegoría y crítica social hecha por la autora en el contexto de la Guerra Fría, sabiendo que el texto fue escrito en el 74. Tenemos por un lado a Urras, un planeta, aunque heterogéneo en sus regímenes políticos, destaca por ser la meca de la ideología del proletariado. Un régimen afín al sistema capitalista en nuestro mundo, y en sus antípodas está Anarres, una colonia fundada por urrasíes disidentes del proletariado, inspirados en la doctrina anarquista y comunitarista fundada por Odo. La historia gira en torno a la vida de Shevek, la cual no está contada de forma lineal, sino teniendo por punto de partida su traslado a Urras en el primer capítulo. Cada capítulo par contaba sus vivencias en Anarres a partir de su infancia, mientras que en los capítulos impares se centran en su presente en Urras. A lo largo de la historia podemos ver el debacle que tienen ambas ideologías a través de las vivencias y experiencias de Shevek. En nuestro primer acercamiento al texto, os contamos los descubrimientos que hicimos al analizarlo bajo la óptica de Luz Irigaray. Pero primero, preliminarmente se debe establecer la distinción entre patriarcado y falogocentrismo según Irigaray. Patriarcado es la dimensión material centrada en las relaciones sociales y de poder basada en la posesión y el intercambio de las mujeres por parte de los varones, otorgándoles así valores de uso y de cambio, teniendo esto cierta independencia de la dimensión del falogocentrismo, mientras que este último se trata del régimen simbólico y metadiscursivo que rige sobre órdenes discursivos subordinados, tratándose de un orden monológico de jerarquías concatenadas que privilegia el logos entendido como identidad frente a la otredad. En el caso, se trata de lo masculino antepuesto ante lo femenino, entendido este último como un eterno masculino inconcluso. El patriarcado urrastí queda en evidencia desde el capítulo primero y con profundidad en los capítulos tercero, quinto y séptimo. Dicho patriarcado consiste en unas relaciones de poder y sugestión hacia las mujeres, que supone un proceso de embrutecimiento y doma de las mujeres, en el contexto de una sociedad patrilineal y patrilocal mercantilizada, que funciona bajo una división sexual del trabajo. En lo que respecta a la dimensión falogocéntrica, se vislumbra la creencia en una presunta inferioridad de la mujer en el discurso del Dr. Kimoe, al proferir ante Shevek que las mujeres no están capacitadas para estar en la tripulación, o en el caso de los científicos en el capítulo tercero, que establecen una presunta inferioridad de la mujer con respecto al hombre, caracterizada como una ausencia de abstracción y una marcada impulsividad, o como Pael lo dijo, pensar con el útero. A tal punto de que los urrastíes, como los científicos en el capítulo 3, jamás concebirían que Odo, la artífice de la ideología narrastí, haya sido una mujer. Y derivado de esto, cualquier divergencia con ese ideal femenino, por ejemplo una mujer pensante e inteligente, es anatomizada como una aberración, lo que opinaron los científicos el capítulo 3 en este caso, o como un intento de acercamiento al varón, evidenciado en lo que dijo Kimoe en el capítulo primero. En términos de valor de uso y valor de cambio en la sociedad urrastí y de marcaje fálico, ya incursionando en esto, tengamos en cuenta de que en Urras existen dos instituciones sexoafectivas que Odo había criticado, y esto queda constancia bajo Shevek en el capítulo primero. Está el arquetipo de la esposa, que es identificado por su alto valor de uso de forma apropiada, y el arquetipo de la prostituta, con un valor de uso estrictamente en lo sexual, de ahí no hay más, mientras que en términos de valor de cambio, la prostitución es descrita como una transacción más liberal a comparación del matrimonio. En concreto, es una copulación en un contexto económico, que, tal y como lo dice Shevek en el capítulo séptimo, en la fiesta de Bea, mientras se cuestionaba que ella fuera una prostituta, pues recordó que las prostitutas son despreciadas en la sociedad urrastí, debido al contraste con el valor de las esposas, mientras que el arquetipo esposa era un imperativo para todas las mujeres, siendo excluyente con otros proyectos de vida tipificados como masculinos. Tal es así de que exclusivamente las mujeres que asistieron a la venida de Shevek eran todas esposas,
Algo a destacar en el falogocentrismo rastí, ya acompañado del régimen escópico, es que existe un sutil monologicismo evidenciado en la indumentaria rastí. En ambos géneros suelen afeitarse en su totalidad, reflejando tanto mensaje subliminal de control de lo fluido y lo díscolo por parte de una cultura de la mismidad, que opera en la mujer para facilitar en ella la objetivación visual de los varones rastíes. Hablando ahora de la sociedad nagarrestí, es el opuesto de Urras, una sociedad igualitaria donde la figura de la esposa es suprimida en favor de la de compañera, eludiendo cualquier relación análoga a la posesión, y en general los ideales femeninos son prescindidos a partir de la ideología del hedonismo en crítica a estos por su carga mercantilizante. Las mujeres tienen igualdad de oportunidades al igual que los varones, pudiendo ejercer labores y oficios que los restíes considerarían inherentemente masculinos. Y las mujeres no tienen de ninguna manera alguna adscripción patrilineal o patrilocal, cosa que sí se ve en Urras. Sin embargo, existe una excepción a remarcar y es la Madgeshevek, Rulag, la cual sigue atrapada en el falogocentrismo. Concretamente, está atascada en un marcaje funcionalista al ser consumida por el mundo laboral y desentender los roles de cuidado, como lo vemos a lo largo del capítulo 2. A partir del libro Los desposeídos surge una pregunta interesante. ¿En Anarres hay relaciones de poder? La respuesta a la pregunta es sí hay relaciones de poder en Anarres y relaciones de poder sobre Anarres. Para responder mejor y de forma sustentada a esta pregunta es importante hacerlo con los siguientes autores: Dahl, Deleuze, Guattari y Foucault, a la luz de ciertos sucesos que se nos narran en el libro. Empecemos con el aspecto de relación de poder más visible que tiene el texto, la relación entre Saúl y Shevek. En la primera parte del texto, previo al viaje de Shevek al instituto en Avenay, este es advertido de que ya estando en el instituto va a ser el hombre de Saúl, generándole esta frase confusión, ya que la connotación se entiende más como una relación de posesión de una persona sobre otra. Ya estando en el instituto, cuando Shevek conoce a Saúl, lo primero que se le ordena es aprender iótico para poder traducir y leer textos de física escritos en Urras, y lo segundo que le ordena Saúl a Shevek es que de ninguna manera podía compartir estos libros y estos conocimientos con otras personas. Este tipo de poder lo podemos analizar a partir de Robert Dahl. Para el autor, el poder se da necesariamente en una relación entre seres humanos. Se presenta de la siguiente forma: A tiene poder sobre B en la medida que A logra de forma exitosa que B haga algo que de otro modo B lo haría. Este tipo de poder debe ser constatable. En el caso del poder que Saúl, sujeto A, ejerce sobre Shevek, sujeto B, este poder tiene una influencia en la forma en la que actúa Shevek durante gran parte del libro frente a Saúl. La teoría de Dahl se comprueba por medio de esta relación y también por medio de los siguientes hechos. El hecho de que en un primer momento Shevek siguiera la orden de no compartir los libros urratis, el no dedicarse plenamente a su tema de investigación de interés, es decir, la simultaneidad del tiempo, el poder o no poder dictar clases en el instituto dependiendo de la decisión de Saúl y la influencia que éste ejercía sobre las decisiones de la coordinadora de producción y distribución, pero también está el hecho de que Shevek, algunas veces con sus acciones, se adelantaba a la voluntad de Saúl, como cuando éste lo puso de coautor de su libro sobre la simultaneidad del tiempo para que la CEP aprobara su publicación. Precisamente en esta última acción hay un tipo de influencia de poder que es de Saúl sobre Shevek que la teoría de Robert Dahl nombra. Pero también hay un poder que se ejerce desde Urras sobre Anarres y tiene que ver con el intercambio de minerales desde Anarres hacia Urras, lo que explica la existencia de los puertos y el trabajo de los Anarrestí en las minas. La justificación que se da en el libro a estas acciones es el miedo de que al dejar de hacerlo, Urras, en cabeza de la nación más poderosa, es decir, Aio, invada Anarres, siendo el primero, Urras, un mundo tecnológicamente más poderoso y que cuenta además con capacidades militares que Anarres no tiene ni busca desarrollar. Este tipo de poder es el que caracteriza principalmente como nefasto, y es aquel que se ejerce por medio de la coerción. En últimas, la obediencia que recibe A de B es porque detrás de A está el posible uso de la violencia. Volviendo a centrar nuestro análisis sobre Anarres, encontramos que la definición de poder de Dahl no es la única que se aplica al libro. Ahora analicemos las relaciones de poder en Anarres a partir de Deleuze y Guattari. Para Deleuze y Guattari, el poder debe entenderse en relación con la física cuántica
a partir de las fuerzas y la forma de poder. Las fuerzas se entienden a nivel de lo molecular, es decir, la microfísica del poder, presente principalmente en los afectos, comportamientos y disposiciones que se mueven en lo cotidiano, es decir, la micropolítica. Por otro lado, las formas del poder se relacionan con lo molar, es decir, la macrofísica del poder. Esta se entiende en relación con las instituciones disciplinarias de poder, es decir, la macropolítica. En ese sentido, la realidad para Deleuze y Guattari son campos de fuerza en disputa que se mueven en la micropolítica y que toman forma en la macropolítica a través de instituciones disciplinarias. En ese sentido, para Deleuze y Guattari la realidad es enteramente y en su totalidad política. En Anarres, tanto la micropolítica y la macropolítica del poder están presentes. Si bien es una sociedad anarquista donde no existen instituciones disciplinarias asociadas al castigo, sí existen formas de organización que orientan el comportamiento y las acciones del cuerpo social y de los individuos que lo componen. En sentido macropolítico del poder, hay tres formas del poder presentes en Anarres: la CPD, la ITRAF y los sindicatos. La CPD se encarga de tomar la mayoría de decisiones políticas de la sociedad odoniana de una forma no jerarquizada, pues todos pueden participar de ella. La ITRAF asigna empleos a los anarrestí a partir de sus conocimientos y capacidades, y los sindicatos son aquellos que se encargan de ejecutar las tareas y trabajos. La CPD, la ITRAF y los sindicatos en la sociedad anarrestí ejercen un poder de disciplinamiento por medio de la exclusión a aquellos individuos que no se integran a los valores de la sociedad odoniana. El personaje del libro que nos permite analizar esto es Tirín. Tirín es un amigo de infancia de Shevek y de Vedad, otro amigo de Shevek. Tirín empieza a ser rechazado y criticado por la sociedad odoniana cuando presenta una obra de teatro en representación sarcástica de la sociedad burrastí que no es bien recibida por la CPD. A partir de ese punto nos enteramos mucho más adelante, mediante un diálogo entre Vedad y Shevek, que Tirín no solo fue fuertemente criticado por la CPD, sino que también la ITRAF empezó a asignarle trabajos que exigían esfuerzo físico y que no tenían ninguna relación con su formación como matemático. Esta escena de diálogo es importante porque Vedad le explica a Shevek cómo actúa el poder de la CPD, incluso poniendo como ejemplo su relación con Saúl y la influencia que este último ejerce sobre esa organización. Sabemos más adelante que Shevek es consciente de esto, cuando en otra escena, estando ya en Urras, le preguntan cómo tratan a los individuos cuyo comportamiento no se adapta a los de la sociedad odoniana, a pesar de que ésta no tenga leyes e instituciones para castigar a este individuo. Shevek explica que la sociedad excluye e ignora a este individuo hasta que por sí solo se vuelva a adaptar e integrar al cuerpo social odoniano. En este sentido, el poder de exclusión se expresa macropolíticamente en las organizaciones de anarres como la CPD, la ITRAF y los sindicatos, pero también micropolíticamente en los comportamientos de los anarrestí frente a aquellos a quienes consideran no cumplen con los valores de esta sociedad. El capítulo donde se expresa mejor la micropolítica y la macropolítica del poder es cuando Shevek, Takber y Vedad fundan el sindicato de iniciativas para publicar el libro de Shevek y la obra de Tirín, y también para poder comunicarse con organizaciones odonianas clandestinas presentes en Urras. Actos que de hecho reciben un fuerte rechazo de la CEP, quien en voz de algunos de sus participantes los declara traidores de la sociedad odoniana. En este capítulo también se nos narra cómo Takber empieza a ser excluida por sus hermanos en su lugar de trabajo y cómo Sadik, la hija de Shevek y Takber, es insultada y rechazada constantemente en el Instituto de Educación al tener padres entre comillas traidores. Es decir, este poder de exclusión se manifiesta indeterminadamente en las relaciones cotidianas de los personajes. Esto nos permite entender que en la realidad de Anarres hay campos de fuerza en disputa donde el micropoder se expresa en la cotidianidad, afectos y disposiciones entre Saúl y Shevek, entre Takber y sus compañeros de trabajo, entre Sadik y sus hermanos del instituto educativo, y que además este poder de exclusión se presenta en cualquier escenario y en cualquier situación al mismo tiempo y a la vez, es decir, se superpone constantemente. En lo macropolítico, este poder de disciplinamiento toma forma en organizaciones como la CPD y el DICTRAF, respecto a las decisiones que tienen sobre los individuos del cuerpo social anarrestí. Lo anterior, analizado desde Deleuze y Guattari, es necesario complementarlo con las definiciones de poder que nos da Foucault. Las dos definiciones principales que utilizaremos son, primero, que es el gobierno de la dirección de la conducta, y segundo, que el poder son campos de fuerza. Foucault historiza estas definiciones a través de tres figuraciones
para representar las transformaciones del poder en los campos de la enfermedad y la anormalidad. La primera enfermedad es la lepra. La anormalidad con la cual se relaciona es el monstruo hermafrodita. La gestión que se le da en su momento histórico a las personas que tenían lepra era el de excluirlas totalmente de la sociedad. El tipo de poder que Foucault caracteriza en esta gestión es el del poder soberano. El interés en este tipo de gestión y de poder es el de producir y modelar cuerpos totalmente funcionales. Esto lo podemos ver con la forma en la que actúa la sociedad Anarresti frente a quienes no son funcionales del todo o a quienes critican algunos aspectos de Anarres. El ejemplo más evidente es Tirin con su obra o Shevek y Tapker con el sindicato de iniciativas, los cuales empiezan a ser excluidos de la sociedad por medio de este tipo de poder. Es necesario complementar este análisis con la segunda figuración que nos presenta Foucault. La enfermedad es la peste y la normalidad es el incorregible. La gestión de la peste es por medio de la cuarentena. Esta representa el poder disciplinar. Aquí seguimos con el ejemplo de Tirin y con un aspecto que voluntariamente no habíamos mencionado respecto a este personaje. En el diálogo entre Shevek y Dedap que nombramos anteriormente, este último menciona que la CPD y el DITRAF, al ver que Tirin no se adaptaba a los trabajos que se le asignaban, lo hicieron internarse, entre comillas, voluntariamente en el hospicio de la isla Sekbinna para recibir terapia y ser reintegrado en algún momento a la sociedad Anarresti. Y esta escena necesariamente dialoga también con la tercera figuración, la gestión de la viruela y la anomalía del niño masturbador y la mujer estéril. Aquí opera el poder biopolítico. Seguimos con el ejemplo de Tirin. La ITRAF opera en su caso como una tecnología que va moldeando su medio para hacerle tomar la decisión, entre comillas, voluntaria, de internarse al asignarle trabajos que no iban acorde a sus capacidades y voluntad. Pero para tener también otro ejemplo dentro del libro, tenemos una de las escenas finales, el diálogo entre Tapker y Shevek, en el cual Shevek no solo vuelve a menospreciar el caso de Tirin, sino que critica a la CPD y a la sociedad odoniana en el contexto de la crisis generada por la escasez de agua. Shevek afirma que la sociedad odoniana ha empezado a perder la libertad que los primeros colonos de Anarres habían soñado, pues los trabajos que asignaba la ITRAF ya no eran en pro de las capacidades y voluntades de los habitantes de Anarres, sino eran aquellos que la CPD priorizaba y consideraba fundamentales, permitiendo un proceso de burocratización acelerada de esta coordinadora. Shevek también cuestionaba que la sociedad y sus miembros ahora solo se concentraban en cómo integrarse constantemente a las funciones que la CPD les asignaba, queriendo ser siempre más funcionales al sistema. En última, lo que encontramos es que los campos de fuerza en disputa presentes en las relaciones cotidianas de los Anarresti, los afectos y conductas de la micropolítica, y también las formas en las que la macropolítica del poder de las organizaciones disciplinarias presentes en Anarres estaban en un proceso de actualización hacia un poder de carácter biopolítico que amenazaba una sociedad de libertades anarquistas que en algún momento Odo y los primeros colonos soñaron y materializaron. Hasta ahora hemos tenido un recorrido que puede ser provechoso para el análisis cultural de categorías tan presentes como lo son el género y el poder. En la primera parte, nuestro compañero Ángel hacía la distinción entre el patriarcado y el falogocentrismo, abordando el libro de Úrsula a través de autoras tan importantes como Irigaray, pero es importante tocar la teoría de análisis que acabo de mencionar, y es con la que cerraremos este podcast. Hablemos entonces de la categoría de género. En clase seguimos algunas de las principales diálogos que tiene Butler con distintos autores. Para esta ocasión haré énfasis en John Austin, quien fue tratado para hacer una introducción a la teoría de la performatividad. Es importante retomar a Austin ya que nos da herramientas para entender que el lenguaje también tiene una serie de implicaciones y resultados, que no se queda simplemente en lo enunciativo, sino que puede pasar a lo realizativo, en lo que llamamos actos del habla. Dichos actos del habla están divididos en los locutivos, que a su vez pueden ser perlocutivos e ilocutivos. La que nos importa es la última. Pero brevemente, un acto del habla perlocutivo implica que una acción es efecto de algo que se enuncia, mientras que en el acto ilocutivo la acción es inmanente al enunciado. Esto es importante ya que será retomado más adelante con el personaje principal, Shevek. Ahora bien, en este breve repaso por los conceptos iniciales dados en clase, podemos abordar el género como el conjunto de actos ilocutivos que se repiten reiteradamente, actos que no son presentados como perlocutivos. Esto, en palabras de Butler y no de Austin, vendría a ser la repetición de actos estilizados en un exterior que pretenden reflejar una sustancia ontológica en relación al sexo. Es decir, actuamos como hombres o mujeres porque somos ello y decidimos actuar con base en ello.
lo cual pues es falso, ¿no? Decidimos vestirnos de X o Y forma, decidimos hablar de X o Y forma, en un proceso culturalmente naturalizado a tal punto que parece que realmente al hablar de género no hemos dejado de hablar de sexo, ya que se da por sentado que antes de ser algo ya está enmarcado en el binarismo de sexo que después será condicionado por lo que Butler llama matriz de inteligibilidad, la cual se compone de las prácticas y relaciones entre el sexo, el género y el deseo que corresponden con ese común socialmente construido y anclado a la cultura. Y acá podemos hablar de diferentes matrices, no solamente de la del género, pero pues para motivos de este podcast pues podríamos enfocarnos solamente en la del género. Esto termina por limitar las posibilidades de enunciación al binarismo que ya mencionamos y condicionando el deseo a una heteronormatividad, concepto que pues como tal no se presenta en el capítulo 1 del libro y pues no se enunció de ese modo, al menos pues la versión que hemos podido analizar. Pero bueno, entonces la pregunta al analizar los desposeídos es sobre cómo la performatividad puede explicar los cambios de Chebek, o cómo podemos ver más bien los cambios de Chebek en Urras a través de la performatividad que aborda Butler. Y pues bueno, recordemos que al nacer ya hay un condicionamiento de los cuerpos a la performatividad. Esto es la serie de acciones culturalmente que crean la mencionada matriz de inteligibilidad que pues el ser humano debe cumplir. El caso de Chebek es distinto, pues porque los valores de su sociedad son distintos a los que conocemos, ¿no? Ya que el género no predomina como un eje orientador del poder, pero igual sí es similar que pues la identidad la crean actos repetidos, ya que culturalmente en Anarres hay una serie de actos que crean una visión del deber ser en comunidad, como lo puede ser pues el rechazo a la propiedad o cómo se tratan las personas en relación al género o la raza o la división social del trabajo, etc. Aquí ya surge un primer acercamiento a los actos que Butler puede considerar revolucionarios, que consiste en romper con la cadena de repeticiones propias del sistema. Pues Chebek con sus compañeros cuando estaba entrando en la adolescencia, o no entiendo si está ya en la adolescencia, pero bueno, el caso es que intentan salir de dichos actos para recrear una experiencia que no es propia de su cultura, la cual consiste en encerrar a uno de sus compañeros a modo de experimentar el poder de castigar a alguien. Y bueno, si bien no es como el mejor ejemplo, si lo pensamos desde lo que consideramos ético o no, sí es cierto que Chebek y sus compañeros tienen una experiencia ajena a lo que puede considerarse normal en Anarres. Pero bueno, para no centrarnos en Anarres, pensemos en la situación de Chebek en Urras, que puede asemejarse más a la experiencia cotidiana en nuestra realidad. Chebek es un sujeto que ya viene cargado de actos que han constituido su identidad, una identidad que se basa en lo colectivo y en el rechazo a las formas de propiedad. Esto es un choque muy fuerte para él, en tanto lo que se encuentra es una matriz de inteligibilidad operante, en donde las prácticas reguladoras funcionan a otra escala que él no conoce aún, y las divisiones de clase, género y raza son más que evidentes, por lo que hay un rechazo inicial por parte de Chebek, quien es ahora inmiscuido en toda clase de rituales ajenos para él, rituales como las cenas elegantes al llegar al planeta, el relacionarse solamente con hombres investigadores, ya que las mujeres debían dedicarse a otras labores diferentes a la ciencia, como el hogar, el tener un sirviente las 24 horas del día, bueno, asumiendo que son 24 horas por día en Urras, y la dominación necesaria del hombre sobre la mujer. Chebek aún no tiene interiorizadas todas esas tradiciones, por lo cual sus actos ilocutivos entran en contradicción con los actos de personajes como Efor, rompiendo así por primera vez en Urras una repetición como práctica reguladora, que es la repetición de la dialéctica de amo y esclavo, aunque acá es amo sirviente, que pues vendría a ser lo mismo, ¿no? Esto se produce porque Chebek cambia mínimamente actos de Efor con los que él no se siente cómodo. Por ejemplo, requiere que Efor use solamente su nombre sin ningún calificativo y que no le atienda como las labores que Chebek podría realizar por sí mismo, y que en cambio pueden dedicarse solamente a hablar. Y pues se supone que esto ya rompe con un acto repetitivo y regulador de la sociedad, que es esta relación de amo y sirviente. Pero pues finalmente no, porque pues si Efor le hace caso, pues realmente seguiría en la misma dinámica, ¿no? Como que no lo hace tampoco por una decisión propia, sino pues porque es Chebek su amo quien se lo está ordenando. Vemos que Chebek también empieza a interiorizar prácticas culturales en Urras, y acá es importante recordar que pues Urras tiene otro idioma que es el guiótico, y pues es un idioma que Chebek ya había aprendido en
en Anarres por imposición de Saúl, ya que pues para Saúl era importante que Chever lo aprendiera pues para mantener una comunicación más o menos coherente con la ciencia de otros planetas, en específico pues de Urras. Entonces pues Chever ya tiene una relación con el lenguaje, que recordemos que Austin pues ya empieza dándole esa característica al lenguaje que no solamente es enunciativo, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y entonces bueno, sí, vemos que Chever interioriza prácticas culturales en Urras asociadas al dominio de la mujer. El claro ejemplo de ello es la relación que tiene con Bea, con quien tiene, a mi modo de ver, un acto de violencia sexual ajeno a todo lo que nos fue presentado pues de Chever en Anarres pues, y de general la cultura en Anarres, ya que esto es crucial pues porque nos enmarca en esa matriz de inteligibilidad que lleva a Chever a cumplir con estos actos reguladores que afirman su rol de género dominante en el sistema. Y pues bueno, obviamente esto no es una excusa para el actuar de Chever, pues fue violento con Bea, pero sí nos da una importante reflexión sobre cómo un sistema patriarcal puede perpetuar en actos reiterados y normalizados fomenten la violencia contra la mujer o contra aquello diferente al hombre, y que eso sea lo que marque el deber ser de la sociedad. Y bueno, ya para finalizar esta parte del podcast y también el podcast como tal, quería que nos paramos con la reflexión del final de Chever en Urras, que pues es básicamente pues no solamente el regreso de Chever a Anarres, sino un punto importante, que es el discurso que da Chever en el Capitolio, ya que justamente acaba de crear una identidad en Urras que pues no fue creada por él, sino que fue creada culturalmente y pues por la estructura del sistema en Urras, que le añade pues este estatus de científico, de persona necesaria pues para los cambios que requiere el universo, pues por la creación que trae entre manos, y pues usa esa identidad para romper con los actos reguladores, que pues es básicamente su discurso, ya que en este discurso habla de valores completamente contrarios a los que se dan en Urras, pues ya que habla de valores que proclaman pues como tal la anarquía y la fraternidad, valores pues propios de Urras, ¿no? De Anarres. Y pues bueno, esto en sí es un acto ilocutivo, ya que el acto mismo de esa declaración de decir que el pueblo no requiere leyes y que todos podemos ser hermanos y actuar en colectivo, no está dejando como espacio para un acto perlocutivo, sino que es en el mismo acto del habla de declarar la libertad, pues que la libertad está siendo declarada, ¿no? Entonces, pues, para concluir, pues es importante retomar de pronto una enseñanza de las conclusiones de Butler, que es de la parodia de la política, en específico de la capacidad de acción y de la repetición. Y es que estar compuesto por estos discursos y por todos estos actos que se dan de forma reiterada en uno mismo y que definen de cierto modo, en un gran modo, la identidad, no significa que no podamos escapar de ellos, y que todo el tiempo tenemos una capacidad de agencia que pues consiste en cambiar la repetición de esas normas de identidad. Pues es algo que Chever decide, y no decide cómo eliminar la repetición en su vida, sino decide qué cosas quiere repetir y qué actos está dispuesto a repetir. Justamente no quiere repetir estos actos dentro de esta matriz de inteligibilidad, que son los de la dominación de la mujer, los de pensamiento propietario, etcétera, etcétera, sino que prefiere repetir actos con los que sí se siente representado y que no le son opresivos, como lo son la fraternidad y la anarquía. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar este último capítulo de podcast y espero que haya sido ameno para ustedes.